Muy buenas noches, es un placer saludarlos en este sábado para hablar de política en esta mesa de Visto Bueno Televisión. Vamos a tener temas muy interesantes, la reforma de telecomunicaciones y todo lo que ha estado alrededor, los intereses, el dinero, las presiones políticas que hay alrededor de esta reforma, y también en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la expropiación petrolera, el debate sobre la reforma energética, el adelantado debate sobre la reforma energética que también ha suscitado airados posicionamientos de uno y otro bando. Para ello voy a presentar a la mesa que nos acompaña. Roberto Rico, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, con el gusto de saludarlos a todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Gracias, Robert. Carmen Larrieta, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Juan Manuel Sepúlveda, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Buenas noches al auditorio. Con la espada desenvainada. Como somos pocos, yo espero que no haya espada desenvainada porque me va a tocar a mí. Si les parece bien, tenemos un video con lo que sucedió en la Cámara de Diputados respecto a la votación de la reforma de telecomunicaciones, una reforma que no es menor, y vamos a regresar para platicarlo. Aprobado en lo general y en lo particular, en los términos del dictamen y con las modificaciones presentadas por la Comisión y aprobadas por el Pleno, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como no se hacía desde 1960, hoy abriremos un debate que establecerá sustancialmente la legislación en materia de telecomunicaciones, con la reforma constitucional que significará un verdadero avance tecnológico, social y político en el campo de las telecomunicaciones en nuestro país. Se incluyeron elementos para determinar con mayor claridad el agente dominante. Ha quedado perfectamente claro que aquel que se pretenda beneficiar utilizando simulación por conducto de terceros, ahora sí será sancionado. La sanción será la pérdida de la propia concesión. Esta reforma debe ser la reforma del acuerdo, de la concordia, no de la venganza ni del odio, de la solidaridad, no de las obsesiones, de la construcción y no de la destrucción, no de las filias ni de las fobias, sino de la síntesis. A favor, 414, 8 abstenciones, 50 en contra. Aprobado en lo general. Hay votación calificada para reforma constitucional. Pasa al Senado para los efectos constitucionales. Bueno, Juan Manuel, pasa la reforma de telecomunicaciones, la primera aduana, no sin dificultades, y comentábamos mientras veíamos el insert, decía cortesía de Televisa. Qué paradójico en la discusión de la reforma, pues justamente lo que atoró la discusión fue el interés, la presión del duopolio televisivo. ¿Cómo ves esta primera aduana salvada en el recinto parlamentario de San Lázaro? Bueno, yo creo que en cuanto al fondo, definitivamente es prueba superada. Creo que fue muy importante. Sí creo que también hay que aplaudir el que no pasó finalmente los intentos de ponerle dedicatoria como era esta que era contra Dish y las empresas de Carlos Slim. Me gustó la actitud de varios de los partícipes. Yo rescataría Purificación Cari Carpinteiro, que creo que desempeñó un papel importante en todo esto. Sí, desde luego exhibió en gran medida pues la vulnerabilidad del Congreso y la fuerza de los intereses, porque pues la pelearon muy fuerte en este sentido. Lamentar la mala cobertura por muchísimos medios, en donde el ciudadano no sabía si iba o venía. Claro. ¿De qué trataba? Salía publicado, aprobada la ley. No estaba aprobada. Estaba aprobada básicamente en lo general. O sea, las leyes cuando se someten los proyectos de ley, cuando se someten a la aprobación, primero tiene que aprobarse en lo general. Se acepta como válido el proyecto, aunque no se esté de acuerdo en algunas partes. Y luego ya se discute en lo particular
cada una de esas reservas. Vaya, las reservas eran de tal manera importantes que, de no haberse dado en estos términos, podían haber deformado convertido en Frankenstein lo que se estaba planteando, o dejarlo como una legislación inocua que no servía para mayor la cosa. Entonces ahí sí hay una llamada de atención. Otra cosa que también yo creo que recibió un trato injusto por parte de los medios, la intervención del 132, que aunque es poco elegante porque pues son mantas y gritos y demás, debió haber merecido cuando menos una referencia a cuál era la demanda de ellos, y no como en la mayoría de los medios solamente se habló de que estuvieron presentes, de que protestaron, que gritaron y sacaron mantas, pero nadie se molestó en enriquecer el debate sobre la base de decir qué es lo que querían estos jóvenes, que yo creo que merecen también tomarse en cuenta, ¿no? Claro. Me parece, Roberto, que el tema de la cobertura de esta discusión es todo un tema, porque exhibió de qué lado caen cada uno de los intereses de dos gigantes de las telecomunicaciones, hay que decirlo. Esta no era la lucha de David contra Goliat, sino de Goliat contra Goliat, Televisa y Slim, donde David es el Estado mexicano que queda en medio, el ciudadano queda en medio de estas fricciones por un mercado de 40,000 millones de dólares, ¿no? Entonces la cobertura es muy interesante porque la verdad dejó ver de qué lado estaba el corazón de cada uno, ¿no? O la cartera. O la cartera. O más bien, o las iPads que también se han rumorado, ¿no? Bueno, es un tema, bueno, en primero yo celebro que hoy se dé con esa transparencia, con esa apertura, la serie de debates, porque como dice Pepe, lo adecuado es ver quién está llevando agua para su molino de los legisladores y para dónde están marcando su paso. Lo importante de eso, que al final de cuentas es un cambio total al tema del legislativo en materia de telecomunicaciones, pues es una apertura sin duda al sector tan concentrado que estaba en materia de telecomunicaciones. Hablamos de televisión, hablamos de telefonía, hablamos de internet, hablamos de muchos otros factores que al final de cuentas los consumidores mexicanos, la gente de a pie, como dice Pepe, sin duda alguna se van a ver beneficiados por un ritmo de competencia mayor, que esto permita abaratar los costos y elevar la calidad de los servicios que actualmente tenemos en México. Lo importante de ello, cuando pasemos el examen de cuando llegue uno a Nueva York, por ejemplo, y llega a Manhattan, escuchaba esta parte ayer en una entrevista que le hacían a Leo Zuckerman, quien haga ese examen, en donde el taxista que lo lleva uno del aeropuerto de Nueva York hasta Manhattan, que son 45 o 50 minutos, y que no se le corte la llamada telefónica, bueno, va a ser muy importante, lo va a sentir sin duda alguna el consumidor mexicano, porque si algo tenemos los mexicanos hoy es que tenemos servicios de muy mala calidad a muy altos costos. Esto nos habla de telefonía celular, que sin duda alguna, no creo que lo platicábamos en el pasado programa, que a nadie más le pasaba sino a mí, que se le cortaba uno la llamada. El mejor de los logros que pueda tener un mexicano hoy con un servicio de telefonía celular es que por lo menos tenga una llamada de casi 5 minutos, y hoy simplemente los mexicanos no pueden terminar ni siquiera una llamada en su celular de 5 minutos, con un servicio extremadamente caro, con una televisión muy acotada, y que sin duda alguna han generado un monopolio muy amplio en el tema de televisivo, en el tema de telecomunicaciones, y que hoy lo que se quiere es aperturar esos mercados para eliminar esa concentración que sin duda alguna está agravando la economía de los mexicanos. Yo lo celebro porque al final de cuentas creo que se impuso, al final de cuentas resistió la presión de las televisoras, la Cámara de Diputados, y se aprobó anoche, se aprobó en la madrugada de ayer, sin duda alguna, una reforma que sin duda alguna viene a beneficiar a muchos de los consumidores mexicanos, a ver una apertura mayor en el sector de telecomunicaciones, y que permita sin duda alguna ver para adelante que en nuestro país sí se pueden llevar a cabo esas reformas. Sin duda alguna creo que con el análisis que ha destacado Luis Carlos Ugalde y otros expertos académicos de la función que ha tenido la Cámara en los últimos meses, sin duda alguna es de reconocerse y es aplaudirse, porque la dinámica de las reformas que se han implementado a partir de lo que es el Pacto por México y el gobierno federal, pues ha permitido que se llegue a una serie de reformas muy importantes para nuestro país. Yo diría, recuperando un poco lo que dice Ugalde, o en contrasentido de lo que dice Ugalde, es que en efecto tenemos un Congreso
donde en los últimos años no ha habido eficiencia parlamentaria y las reformas que han podido procesarse se han construido fuera del Congreso. O sea, no hay que perder de vista que el Pacto por México, una de las críticas que me parecen más justificadas es que suple alguna de las funciones soberanas del Congreso mexicano. Pero ahora, Carmen, yo te quisiera preguntar, ¿no crees que el presidente de la República debería tomar nota de quiénes son los diputados del PRI que le hicieron la travesura de estar jugando a soldaditos de Televisa en esta discusión? Porque hay que decirlo, es decir, la reforma estaba planchada arriba, ¿no? Ya estaba todo pactado, la semana pasada todo el mundo salió con sus desplegados a decir que bienvenida la reforma, que viva México. Pues sí, pero una semana después estaban redactando el párrafo en contra de Dish y de Televisión, y de Carlos Slim, ¿no? Para quedar bien con Televisa. Franca atención a Televisa, ¿no? Yo creo que sí debe de saber, ¿no? Y tiene nombre y apellido. Por lo menos sus asesores deben de estar conscientes de cómo se les pueden ir de las manos ciertas negociaciones por los intereses propios, ya no tanto de partidos políticos, sino de propios intereses de diputados que están realmente comprometidos con las causas empresariales más que con las causas sociales y de una población que los eligió para que los representara. Ahora bien, yo quisiera ver en qué tiempo se va a poder ver beneficiado el de a pie, nosotros que damos ese voto, con esta reforma, porque bueno, es a partir de ahora, ¿no? Pero ¿por qué no checar cómo estaban las televisoras antes de esta reforma para ver qué tanto se puede ir modificando tanto a Slim como a Televisa como a TV Azteca, todos los involucrados en este asunto, ¿no? La reforma, para ir, digamos, acotando la discusión, creo que es muy positivo que se haya aprobado en los términos originalmente planteados. Hubiera sido terrible que el párrafo redactado desde las oficinas de Televisa hubiera transitado. Pero lo que sí queda claro es que en las cámaras, bueno, a pesar de la firma del Pacto por México y la instrucción del presidente y la verticalidad con la que hoy se está rigiendo el PRI, pues hay quien hace travesuras, ¿no? Claro. Pues vaya, hay quien acepta iPads de una de las empresas que tiene que ver en esto. Esto nos habla del nivel moral, la respetabilidad de alguien, y ahí salen todos ahí picándole al aparatito que les están dando, vaya, en tiempo inapropiado totalmente, ¿no? Es una vergüenza. Pero nos vamos a ir a un corte y vamos a seguir platicando estos temas. Carmen. Así es, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.